adentrémonos en el tema de la restitución de tierras, porque además, yo aquí ya voy a saludar y mirar a los ojos a don Giovanni Juli y le voy a decir, llevamos meses buscándolo, desde que lo nombraron prácticamente. Queríamos hablar con él, Andrea, porque es muy importante lo que va a pasar ahora, ¿no? Claro. Muy importante. Muy, muy importante. Gracias, director. De una vez lo saludamos Eso. por estar aquí en cabina. Para las personas que lo quieran ver, sigue la W en W Radio Colombia en YouTube. Muchas gracias, Andrea y Juan Pablo y Paula, por invitarnos a este espacio muy importante para poder informar a la opinión nacional y especialmente a las víctimas que están en nuestro territorio nacional, pero también las víctimas que se han ido para otros países, o sea, las víctimas que están en otros países en estos momentos, y para nosotros es muy importante que estos medios nos ayuden precisamente a difundir una información clara y veraz de lo que está sucediendo y decirles no, que estoy muy contento aquí delante de estos micrófonos con ustedes, y quiero presentar pues también un saludo a toda la ciudadanía, a todos los que nos están escuchando a esta hora. Bien, hay muchos temas de tierras. El De tema todo. de la tierra ha sido parte del conflicto de la historia de nuestro país, por eso es tan importante. Y yo quiero empezar por lo que ustedes encontraron, director de la Unidad de Restitución de Tierras. ¿Qué es el balance de lo que ustedes encuentran de la anterior administración? No para quedarnos en el espejo retrovisor, sino para saber qué encontraron y hacia dónde van y cuáles serán las No, promesas y de si este quieres yo le gobierno. acoto ahí algo, A ver, Andrea. a ver. Sobre todo después de lo que ayer nos contó la directora Ah, de sí. la unidad de víctimas, en donde se hallaron unas tierras que estaban arrendadas a 4.000 pesos, a 100.000 pesos, cosa que no se compadece con las víctimas. Entonces, me parece muy pertinente ese inventario de lo que encontraron. Bueno, muy bien, Juan Pablo. Mira, nosotros cuando llegamos encontramos pues en el marco del ejercicio de la ley 1448, que es precisamente la esencia fundamental de esta institución tan importante que nació en el 2011, encontramos que en la etapa de inscripciones, o sea, cuando una víctima va y hace su denuncia, inscribe su documento allá, tenemos 140.000 solicitudes que se han hecho en toda la historia de lo que ha sido la institución, pero de aquellas 140.000 se han tramitado 100.000, pero de las 100.000 han negado el 65%, o sea, 65.000. Y están en trámite pues las otras 35.000, pero allí nomás de entrada nomás vemos que ya hay una situación, además porque esto lo ha venido también planteando la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, en el sentido de que hay que revisar esas solicitudes porque se han devuelto. Bueno, eso es solamente en la entrada y en la etapa administrativa, que nosotros podríamos decir que Pero, ahí ¿y van ya... a revisar una a una? O sea, esas No, 60.000 ustedes van a... no, por supuesto, o vamos depende a de que... revisar pues Ajá. las que posiblemente Ok, tengan una posibilidad de que puedan de ser reversarse. nuevamente reversadas. Ok. Pero de entrada nomás les digo pues con ese datico cómo está la situación, cómo está el informe que nos dejó la anterior administración. De igual manera ya en la etapa judicial, porque primero en la etapa administrativa, en la etapa judicial, nosotros encontramos ahí que entre lo que tiene que ver con el asunto de la ruta individual, tenemos 659.000 hectáreas y en la ruta colectiva 450.000 hectáreas, para un total más o menos como de 5.200.000 hectáreas que están en estos momentos en los estrados judiciales, o sea, en las oficinas de los jueces. 5.200.000 hectáreas. 5.200.000 hectáreas. Ajá. Y ahí, por supuesto, hay procesos que han demorado 6, 5 años y hay incluso han habido víctimas que prácticamente han muerto esperando de alguna manera que se les devuelva su espacio de vida, porque restituir la tierra no solamente es restituir un objeto, es restituir la vida espiritual, social, cultural de las personas, y aún más pues cuando se trata de los pueblos indígenas y afros, que por supuesto para nosotros significa nuestra madre tierra. Director, esas tierras que están hoy día en proceso de ser restituidas están en manos de... estaban en manos de quién. Esas tierras estaban en manos de, voy a decir, opciones, terratenientes, ganaderos, de
algunas empresas de ganadería extensiva o estaban en manos de grupos al margen de la ley, ya sea paramilitares, ya sea guerrilla, ya sea FARC, en fin. Esas tierras, antes, ¿quién las tenía? Las que están hoy en su inventario. Esas tierras están en manos precisamente de esos sectores que tú acabas de mencionar, porque esos sectores son los que más han despojado la tierra en Colombia. Acordémonos pues de que aquí hay una deuda histórica en Colombia en lo que tiene que ver con el ejercicio de la redistribución y democratización del espacio de vida que deben tener pues los sectores indígenas, afros y campesinos de nuestro país. Así que en el marco del conflicto y la guerra y toda esta violencia, pues esos son precisamente los sectores que se han beneficiado, los grandes terratenientes, los grandes políticos, los paramilitares, la guerrilla, en fin, todos estos actores que de alguna manera tienen que ver con la acumulación de la tierra en Colombia, que entre otras cosas es uno de los países donde más acumulada está la tierra y ahí pues tenemos que hacer un gran trabajo. Pero si hay tierra de FARC ahí, de lo que ellos entregaron, ¿o no? Sí, por ahí también hay unos, por supuesto, hay unos terrenos que están en proceso y pues tenemos que mirar a ver cómo, no solamente en el tema de FARC, sino también el tema del paramilitarismo y todo el tema de los terratenientes. Y pues ese es un trabajo que tenemos que hacer en el marco de precisamente la conversa, la palabra, en mirar cómo buscamos la forma de reconciliarnos en Colombia, porque no podemos vivir toda la vida de venganza en venganza. Y ahí nuestro presidente de la República, Gustavo Petro, Francia Márquez y todos los que estamos, pues tenemos que precisamente desde el gobierno mandar un mensaje más de reconciliación, de acuerdo, de mirar cómo avanzamos precisamente hacia la paz total. Buena esa frase, no podemos vivir de venganza en venganza a la hora de tratar de buscar el entendimiento entre nosotros los colombianos. Mauricio. Director, usted mencionaba ahorita la fase de restitución de tierras, la administrativa que son 30 días y 60 días más prorrogables, estamos hablando de 90 días, y por vía judicial son 6 meses, pero esto no solamente son 5 años, sino hasta 8 años se han demorado en restituir tierras y no pasa nada. ¿De quién es el error? ¿Dónde está ese cuello de botella? ¿Es falta de jueces? ¿Es errores en el procedimiento de la restitución? ¿Dónde se encuentra ese problema que no permita que las personas, después de tantos años, puedan tener su tierra que tanto están reclamando desde hace mucho tiempo? Sí, desafortunadamente ha habido, pensamos nosotros, un ejercicio administrativo y jurídico por parte del gobierno que ha sido muy lento, pero además también se han constituido obstáculos, ¿no? Precisamente a estas solicitudes. Por ejemplo, en la unidad de restitución se habría quedado un grupo AMEI, que era un grupo de profesionales, que todas las solicitudes que llegaban ahí debían ser revisadas por este grupo de profesionales, y lo primero que valoraban era que si traslapaba algún interés mineroenergético y otros asuntos que obedecían otros intereses, eran rechazados. O sea, eso en una institución, en un gobierno, un Estado que está para cumplir un deber, pues no pueden existir estos obstáculos precisamente con el tema de las víctimas. Pero también quiero entregarles el dato de cuánto se ha entregado en los 11 años. O sea, lo que ya está en sentencia y ya está mandatado pues por los jueces. Ahí nosotros tenemos que son 557,000 hectáreas que ya están en posfallo. Y que ya se entregaron de manera efectiva a sus nuevos... Todas no se han entregado, pero ya están en posfallo. Y algunas sí se han entregado, pero otras todavía están en proceso de entrega. Pero imagínense, en eso hemos avanzado en los 11 años que tiene vigencia la ley. ¿Eso parece poquito o es muy poquito? No es ni el 10%, porque y ahora afortunadamente lograron prorrogar la ley. Tenemos otros 9 años, pero podríamos decir que no hemos avanzado ni en el 10%. Claro. Y en estos 9 años tendríamos que mirar cómo a partir pues de este nuevo gobierno y de todo lo que estamos haciendo, avanzamos de una manera pues que sea importante para las víctimas, y ahí nosotros tenemos que mirar cómo buscamos estrategias para lo que hemos llamado armonizar el proceso. Armonizar el proceso es mirar cómo avanzamos en la posibilidad de quitar todos los obstáculos administrativos, jurídicos, y mirar cómo el proceso y el camino que hacen las víctimas en esta diligencia pueda ser más efectiva. Sí.
Usted nos hablaba, bueno, ya nos explica lo que lo que está pasando con aquellas solicitudes que están pendientes y la demora de esas solicitudes, pero usted también nos mencionó una cifra muy grave y es las que fueron devueltas, las que no se aceptaron, que aproximadamente estamos hablando de 60.000 predios. ¿Qué pasó ahí? ¿Fueron jueces los que decidieron que no era víctima la persona que estaba reclamando o fue negligencia de la unidad de restitución de tierra de algunos funcionarios que como abogados de las víctimas no pudieron sacar adelante los procesos? Bueno, no, mira, allí resulta de que en el proceso primero hay que surtir la etapa administrativa. Y en la etapa administrativa pues está desde que entra la solicitud. Solamente en la entrada de la solicitud se negaron el 65% de las solicitudes, no son previos, son solicitudes. Y después de que nosotros hacemos el trabajo administrativo, acumulamos todas las evidencias, las pruebas, los elementos, sí, ya demandamos ante los jueces y ahí ya sigue la etapa judicial. Ahí es donde los jueces, de acuerdo al proceso y de acuerdo a la acumulación de la información que nosotros les entregamos, ellos toman sus decisiones pues en derecho y en justicia. Entonces, eso fue en la etapa administrativa, pero aún más, fue en el primer paso, que es inscribir la solicitud y la petición. No alcanzó a llegar a los jueces. Por supuesto, no alcanzó a llegar a la etapa de los jueces. Y bueno, ahí estamos tratando también de nosotros mirar cómo avanzamos en este proceso, ¿no? En la etapa, precisamente en el primer asunto, estamos mirando cómo revisamos algunas de estas solicitudes que vemos que pueden ser viabilizadas nuevamente. En la etapa también administrativa estamos mirando cómo revisamos el tema de la microfocalización. La microfocalización tiene que ver con de un premio se ubica en un territorio, pero esa microfocalización nos corresponde a nosotros tener un concepto de la fuerza pública. Si la fuerza pública no nos da un concepto favorable para nosotros hacer el trabajo, pues entonces no se puede hacer. Ahí tenemos 17.000 procesos que están estancados con la fuerza pública. Y ahí tenemos una conversa precisamente con el ministro de Justicia para mirar cómo logramos un mecanismo mucho más expedito y rápido para avanzar con estos procesos, porque no podemos dejar que las víctimas sigan esperando. Es que el tema es que no se puede dejar pasar el tiempo. Y ustedes han hecho, director, en el diagnóstico que ustedes hicieron, encontraron, no sé si tal vez nos pueda hablar de algún porcentaje de solicitudes que las hayan hecho personas que no son víctimas, por ejemplo, empresas o otro tipo de personas. Precisamente en la revisión que estamos haciendo con el grupo de profesionales vamos a hallar esa información y por supuesto estaré listo también para venir acá a socializar y a planteársela, porque en esa tarea estamos. Andrea, le voy a leer algunos comentarios que llegan a través del chat de nuestro YouTube Live. Yo quiero, le voy a convertir esto en pregunta, le voy a pedir, señor director de la Unidad de Restitución de Tierras, que me conteste de la manera más breve posible, porque yo sé que esto hace parte de la historia patria, pero a mí a veces me sorprende leer este tipo de comentarios, pero aquí también estamos en la radio para informar y para educar. Dice R, deuda histórica. Muéstrenos el papel, muéstrenos el documento. Cuando se habla de deuda histórica, hay quienes dicen que no existe deuda histórica. ¿Usted me puede explicar, por favor, cuando se habla de deuda histórica en este tema de las tierras, por no hablar de las comunidades afro ni las comunidades indígenas, a qué hacemos referencia? La deuda histórica es todo ese acumulado que hemos tenido en más de 200 años de república, en donde en realidad el régimen y los gobiernos han acumulado beneficios a costa del Estado para sus intereses, pero no han hecho la posibilidad de que sea la sociedad y las comunidades y en fin, toda la ciudadanía colombiana la que en realidad se beneficia. Y en el tema de la tierra, por supuesto que hay una deuda en lo que tiene que ver con la reforma agraria integral. Nosotros tenemos, por ejemplo, un acuerdo que se hizo entre las FARC y el gobierno. Ahí el primer punto era la reforma agraria integral. Y no se ha hecho nada. Son 7 millones para la formalización y 3 millones en compra. Eso es lo que este gobierno, en cabeza de nuestro señor presidente, ha hecho. Hay que cumplir esa deuda porque es una deuda con la población rural. Además, Juan Pablo, si tú haces un balance, el campo en Colombia ha sido abandonado. Sí. Este gobierno está haciendo todo lo posible para mirar cómo avanzamos en el tema del campo, ya sea
radicado lo que es la jurisdicción agraria, ya se ha radicado también la posibilidad de que los campesinos sean sujetos colectivos de derechos. En fin, o sea, estamos avanzando en este propósito. Claro, pero fíjese usted, ahí, y ya voy con usted, Andrea, que sé que tiene muchas preguntas para el director de la Unidad de Restitución de Tierras, dice Nicolás Castro. Es una deuda con toda la ciudadanía, que incluso va más allá de hablar de la población indígena y de la población afro. Pero ¿sabe qué? Me gusta que usted haga hincapié, director, en el tema del acuerdo de 2016, del acuerdo con FARC. Porque para los que dicen que no hay documento, hay un documento firmado. Sí, Entonces, está. por lo menos ahí hay un tema de tierras que quedó en acuerdo del Estado colombiano, un acuerdo del Estado, con las comunidades y en su momento, pues, con los señores de FARC. Andrea, está con nosotros Giovanni Yule, el director de la Unidad de Restitución de Tierras. Arranque usted con su cargamento, su costalado de preguntas. Bueno, vamos a ir con un tema que es espinoso, pero rápidamente un dato. De hecho, hace unas horas, la Corte Constitucional le dice al Consejo Superior de la Judicatura, oiga, necesito ya un plan de descongestión porque hay 57 despachos judiciales Que para no dan atender abasto. más de 24.000, casi 25.000 demandas de restitución de tierras. Entonces veremos ahí cuál es la solución. Pero bien, yo quiero hablar de un tema que por estos meses se ha vuelto muy, muy tenso y que está lográndose un diálogo entre comunidades, ganaderos, pero que todo empezó con unas denuncias de Fedegan, de algunos ganaderos que estaban diciendo que les estaban invadiendo tierras, y recordemos cómo hace 2 meses la vicepresidenta Francia Márquez dijo, vamos a hacer un proyecto para devolver las tierras a quienes les pertenecen, pero tampoco se puede invadir la propiedad privada. Esto dijo. No aceptamos y rechazamos Bueno, y frente a ese... solicitamos a quienes hoy están de manera violenta o de manera inadecuada invadiendo predios privados a lo largo y ancho del país para que se abstengan de seguir haciendo esa práctica. La Constitución demanda la garantía de los derechos sociales, culturales y económicos de todos los colombianos, pero también el respeto a la propiedad privada. La reforma agraria que busca efectivamente la distribución de la tierra de manera equitativa, de ningún modo avala la violencia. ¿Qué nos puede usted decir sobre ese balance de lo que ustedes encontraron, que realmente si eran invasiones a propiedades privadas o no, después del anuncio de la vicepresidenta? Pues mira que nosotros, precisamente hablando del tema de restitución, tenemos que también mirar cómo aclaramos los conceptos. Porque históricamente y ancestralmente la verdad es que han habido territorios que han sido despojados a sangre y fuego, y esos territorios lo que están haciendo algunas comunidades ancestrales legítimas de esos territorios es un ejercicio de recuperación. Por eso nosotros tenemos estos asuntos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con comunidades indígenas y afros, y estos... de alguna manera todos estos ejercicios que están haciendo a nivel nacional es un acumulado histórico que tienen las comunidades del campo, y todas estas ocupaciones por supuesto obedecen a muchas de las personas que son sujetas de lo que es la reforma agraria, que es un compromiso del Estado y el gobierno de entregar tierras a comunidades indígenas, afros y campesinas, y también es un mandato constitucional, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos desde el tema de nuestras facultades, desde la restitución, a avanzar en todo lo posible para cumplirle a las víctimas, en aportar también en lo que tiene que ver con este ejercicio de regresar estas tierras que han sido despojadas a sangre y fuego. Y lo cierto es que el tema de restitución es más allá del tema de la reforma agraria, porque la reforma agraria es para quienes no han tenido ni tienen tierra. Sí. La restitución es a aquellos que se les despojó prácticamente. Pero mire usted, y volviendo al tema de las invasiones, esas invasiones de todas formas pues son hechas de manera apartada de lo que ustedes están buscando, de lo que se busca por parte del Estado colombiano, director. Y ahí sí me gustaría que usted me ayudara a matizar el tema. Porque una cosa es recuperar las tierras, que es lo que ustedes buscan y es lo que se busca a través de la unidad de restitución de tierras, que se le restituya al propietario original una tierra. Y otra cosa es tomársela como lo están haciendo estas comunidades.
¿A usted le parece que estas personas han obrado bien o en realidad es mejor esperar que a través de los jueces, a través de la unidad de restitución de tierras, se dé la restitución en lugar de ir a invadir sin que haya mediado un proceso judicial? Sí, en lo que corresponde al ejercicio de la restitución, ahí quienes toman las decisiones son los jueces, son precisamente O sea, estas invasiones, los de hecho, magistrados. usted no las respalda. En ese sentido, nosotros lo que hacemos es hacer lo que está en el marco de la ley y de la Constitución. Pero ya otros asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con las competencias de la Agencia Nacional de Tierras, que es dotar tierras, entregar tierras, Que es responder a todas estas comunidades que han ocupado fincas, pues ya es un asunto que es competencia de la Agencia Nacional de Tierras. A nosotros nos corresponde todo el tema que tiene que ver con el proceso administrativo y judicial, y son los jueces los que toman decisiones precisamente en nuestro proceso. Pero le insisto, ¿a usted le parece bien o no le parece bien que llegue un grupo de personas y ocupe un terreno así a la derecha, sin que medie algún tipo de decisión judicial? Lo que pasa es que ahí no podemos nosotros generalizar. Ujú. Hay procesos que han sido históricos, o sea, hay ocupaciones que han habido más de 10, 15 años, y esas ocupaciones, lo que es la orientación que dio el presidente de la República es hacer precisamente estudios de caracterización de la población para mirar si esas personas son sujetas precisamente de reforma agraria. Pero por supuesto hay otra serie de ocupaciones que son de otros intereses y que allí nosotros nunca estaríamos de acuerdo, porque de alguna manera debe ser en el marco de la ley, de la Constitución, y debe ser en el marco, como hemos dicho nosotros, de mediar mediante el diálogo, la conversa y más bien ponernos de acuerdo. Entonces, esos asuntos son matices que se presentan a nivel nacional. Usted nos habla de unas peticiones que ya se han hecho, unas solicitudes, pero solamente hay 57 jueces para resolverlas. ¿Se va a requerir de más recursos para implementar aumentar la planta de jueces, o qué se va a hacer en ese sentido? Porque no están dando abasto y las solicitudes se tienen que resolver muy pronto. Bueno, ahí tenemos una iniciativa y tiene que ver con que para un poco descongestionar las oficinas de los jueces y los mismos jueces y los magistrados, hemos venido conversando la posibilidad de hacer una reglamentación para que los procesos que no tengan oposición se puedan finiquitar en la etapa administrativa, para que no tengamos que demandarlos ante los jueces. Eso significa que nosotros podríamos restituir la tierra solamente en la etapa administrativa, y eso un poco descongestionaría a los procesos que tienen oposición y a los cuales los jueces se pueden dedicar más tiempo. Pero ahí estamos también conversando con el ministro la posibilidad de que haya un ejercicio de descongestión, además porque hay una orden de la Corte Constitucional y da plazo para un año para mirar cómo hacemos un plan rápido de descongestión precisamente de estas 5.200.000 hectáreas que están en las oficinas de los jueces. Va Andrea con otra pregunta argumentada, en video y en audio, pero antes dice Patricia Betancur en el chat del YouTube Live, me parece interesante esto, director. Dice, director, por favor, revise todas las solicitudes de restitución de personas que desistieron, porque parece que las hicieron desistir. ¿Le han llegado historias así? Sí, no, han llegado historias muy tristes. La gente llega llorando en la oficina porque en muchos casos incluso han perdido sus tierras, y muchas, en algunos de los procesos incluso los victimarios han sido las víctimas, o sea, se les ha arrebatado tierra a las personas que han sido sus dueñas. Entonces, hay muchos casos, o sea, yo creo que aquí tenemos que nosotros hacer una revisión muy minuciosa, porque la idea es que podamos actuar como gobierno y como Estado en el marco de la justicia, ¿no? Pero hay muchos casos donde la gente lleva 9, 8 años haciendo, desde que nació la misma ley, haciendo pues la posible y esperando de que hayan procesos de que avancen. En el tema de la microfocalización tenemos muchos casos que están estancados y no han avanzado, y llegan mayores de 50, 60, 70 años prácticamente en la imposibilidad de que ese derecho se les restituya.
Sí, ya voy a ir con la otra cara de la moneda de todo este proceso y reclamación de tierras, pero yo quiero insistirle en algo que ha insistido muchos, incluso ganaderos, y dicen, venga, pero entendemos que hay unas deudas históricas, pero tampoco se puede tomar a la fuerza esa propiedad privada, y le quiero hablar puntualmente del caso de los indígenas del departamento del Cauca. Usted es de allí, usted hizo parte del CRIC como delegado y ha sido uno de los líderes más reconocidos en esta región. ¿Cómo va el tema de los indígenas y usted qué les dice a ellos? Porque ellos insisten, no, es que es nuestro derecho y así sea la fuerza, lo vamos a utilizar porque no nos han respetado y no nos han cumplido las promesas. Pero ahora usted es parte del gobierno que también hace un llamado a que estas invasiones no se den. ¿Qué le responde? Bueno, allá se ha establecido una mesa ya que está liderada por el gobierno nacional, por el mismo presidente hizo presencia en el Cauca, la vicepresidenta, el ministro del Interior, la ministra de Agricultura, ya se logró estructurar mediante un decreto, una mesa interétnica, intercultural, donde vamos precisamente a establecer la conversa con estas comunidades indígenas, afros y campesinas, y por supuesto allá donde es mi territorio y donde son mis compañeros y hermanos, y vamos a mirar de la manera más conciliada de qué manera podemos tramitar esto mediante la palabra, mediante la conversa, el diálogo y ponernos de acuerdo. Allá precisamente también la agroindustria, los dueños de las fincas han manifestado su voluntad de mirar a ver cómo acordamos una ruta que nos permita a nosotros todos seguir conviviendo en armonía y en paz, pero además también, por supuesto, atender las necesidades de las comunidades, que son necesidades básicas y fundamentales para su vida diaria. Andrés, espérese porque usted acaba de abrir una puerta que no le puedo dejar cerrar ya. A ver si yo No, sé. el norte del Cauca. Sintiéndolo mucho, pero me toca correrle un par de minutos su siguiente inquietud. Señor director de Restitución de Tierras, Giovanni Giuli, usted viene de allá, usted sabe lo que pasa allá, que va mucho más allá del tema de la disputa territorial que sabemos que es histórica en el norte del Cauca. Allá hay otro problema que se llama narcotráfico. Y hay otro problema que se llama cultivos ilícitos o cultivos de coca que son considerados ilícitos desde la perspectiva internacional y para el gobierno colombiano o para el Estado colombiano. Hoy por hoy, allá en el norte del Cauca, está pesando más el tradicional e histórico conflicto entre las comunidades indígenas, los terratenientes, la agroindustria, o está pesando más el tema del narcotráfico. El tema del narcotráfico desafortunadamente ha sido una enfermedad en los territorios que nos ha ido carcomiendo sistemáticamente y por supuesto va rompiendo todo el tejido familiar, social y comunitario. Y eso trae pues consigo el tema del conflicto de los actores armados y la violencia y la muerte en los territorios. Eso lo hemos padecido históricamente en el norte del Cauca y pensamos que a la par de lo que tiene que ver con una solución de las tierras de las comunidades, también debe avanzar el proceso de conversa, de negociación, de lo que hemos llamado los diálogos humanitarios, inicialmente para parar las muertes, las amenazas y el despojo, y luego para avanzar en procesos que nos permitan a nosotros reconciliarnos. Nosotros no podemos de alguna manera seguirnos matando en los territorios. Esta violencia es imperativo que lo logremos parar. Y hay una orientación clara desde el gobierno nacional en el sentido de que avancemos con una paz total. El alto comisionado para la paz, Danilo, está en ese propósito, está en conversa con todos estos actores armados. Y en el tema de lo que tiene que ver con el narcotráfico, pues ustedes ya se dieron cuenta cuál es la propuesta del presidente de la República y la propuesta del gobierno, que tiene que ver con cómo convertimos esas economías ilícitas en economías lícitas. O sea, cómo somos capaces de que la planta de la marihuana sea una planta que sirva para la salud, que sirva para todo lo que tiene que ver con las medicinas. Legal, ¿no? Y que sea un negocio, legal, por supuesto, y que eso pueda incluso ayudarle a la economía de la población que vive en el campo. Y de la coca, pues ese sí tiene que ser un acuerdo de todos los países para mirar cómo nos ponemos de acuerdo y avanzar en el mismo Pero mire, propósito. para que usted me responda en un sí o en un no. Pesa demasiado el tema de la economía del narcotráfico en el norte del Cauca hoy día, ¿sí o no? Sí, claro, por supuesto. Eso
la economía, y no solamente en el norte del Cauca, en muchos territorios del país fluye la economía ilegal. Sí. Vaya a otros lugares, incluso ciudades principales. Andrea, por Claro, favor. por supuesto. Bueno, ahora sí le digo que voy con la otra cara de toda esta historia, porque entonces también se levantó pues una ola de críticas cuando José Félix Laforí, presidente de Fedegan, dijo, no, es que nos están invadiendo, y todo lo puso en una misma bolsa, que todo se trataba de invasiones, aunque sí ha habido casos de ganaderos que las han denunciado, pero él dijo, es que tenemos que crear unos grupos de reacción solidaria. Recordemos lo que él dijo. No recordamos, la memoria nos está fallando. A ver. Vamos a ver. Recordemos ahora sí lo que dijo José Félix Laforí, que a propósito, pues él se Eso. molestó mucho Ahí cuando lo está. comparaban con las Convivir. Escuchémoslo. Ahí apareció. Para mis paisanos en el sur del Cesar, un abrazo cordial. Saben que los quiero. Cuídense, que vienen tiempos difíciles. Vamos a organizar allá un grupo de ganaderos de reacción solidaria inmediata, para que cuando haya perturbación de la propiedad, inmediatamente todo el mundo acuda a apoyar al ganadero afectado. A todos un abrazo. Director de la Unidad de Restitución de Tierras, ¿usted qué opina de esta propuesta de José Félix Laforí de grupos de reacción solidaria? No, nosotros pensamos que es de alguna manera es seguir sosteniendo una reacción que nos va a conllevar a más conflictos. O sea, nosotros en este momento lo que tenemos que hacer es mirar cómo logramos reconciliarnos, cómo buscar el equilibrio y la armonía de la sociedad colombiana. Y invito a todos los líderes que tienen que ver con los procesos a nivel nacional, económicos, políticos, pero también incluso militares, que busquemos los caminos de la reconciliación y que sea la palabra la que nos permita a nosotros discernir nuestras diferencias y reconocer nuestras interculturalidades, pero al mismo tiempo avanzar hacia el ejercicio de convivir dignamente en nuestros territorios. Así que cualquier orientación que tenga que ver con seguir esta violencia, con seguirnos odiando, es una que nosotros debemos de rechazarla. Tenemos que acoger todos aquellos planteamientos que busquen la reconciliación y la paz en Colombia, porque ese es el camino y el sendero que nos permite a nosotros, los colombianos, seguir buscando la posibilidad de que nuestras próximas generaciones no puedan seguir condenadas en la violencia. Venga, retomando un poco nuevamente lo del norte del Cauca, usted ha hablado de un diálogo social. De eso se viene hablando hace mucho tiempo, se ha planteado, pero ¿cómo se va a hacer con actores como los carteles de México, por ejemplo? Bueno, sí, ese ya es una tarea que le corresponde al Danilo. gobierno y a Danilo, y a mirar cómo se puede establecer precisamente ese diálogo con los actores armados, pero en la medida en que hagamos acuerdos sociales, comunitarios y territoriales acá en nuestra región y en nuestro país, pensamos que se puede ir precisamente atajando esa venida de estos señores que lo que han venido a sembrar es más violencia en Colombia. Y por supuesto el gobierno nacional vamos a hacer todo lo posible para avanzar en la posibilidad de que otros intereses de otros países no interrumpan precisamente nuestra soberanía y mucho menos en la violencia. Andrea, última pregunta para el director de la Unidad de Restitución de Tierras. Sí, yo quiero que nos puntualice, por favor, finalmente qué pasa al Congreso como reforma de lo que se puede esperar, porque dijeron en su momento, bueno, sí va a haber unas reformas en el tema de tierras, el tema de la implementación de los acuerdos de paz, pues ahí va andando, a paso todavía lento, pero ahí va, en el legislativo, y se le ha dado la prioridad a la reforma tributaria, pero las personas que lo estén escuchando en este momento, bueno, ¿qué prometió el gobierno Petro y qué va a hacer para que esto se concrete a través del Congreso de la República? Bueno, la orientación del presidente de la República y el programa de gobierno está fundamentada en que hay que fortalecer el campo, y en ese sentido ya han avanzado varios procesos. Con la ministra ha liderado, por ejemplo, lo que es ya organizar en el Congreso de la República lo que es la jurisdicción agraria. O sea que en Colombia ya no va a ser un debate solamente económico y político frente al tema de la tierra, sino que también va a ser un debate jurisdiccional, y eso
nosotros estamos muy contentos porque de los pueblos indígenas pensamos que el territorio, nuestra madre tierra y la naturaleza también deben ser sujetos de derecho. Y también se hizo lo que fue el proceso de que el campesinado sea sujeto colectivo y que por supuesto puedan tener acceso a todos los derechos fundamentales, no solamente como individuos, sino también como comunidades territoriales en sus territorios y puedan organizar y fortalecer sus dinámicas culturales, sociales y económicas. Y de igual manera, en cuanto a lo que tiene que ver con el ejercicio ya nuestro de la restitución, estamos palabreando, conversando, también la posibilidad de que se pueda reformar la ley 1448 en el sentido de que en la etapa administrativa a los casos que no tienen oposición los podamos sacar y nos ahorraríamos tiempo, recursos, dinero, en fin. Yo creo que ese también es otro proceso muy importante que ya estamos conversando y que muy seguramente más adelante ya les podamos informar sobre cómo se va a plantear esta reglamentación. Y pensamos que pues para hacer transformaciones estructurales de nuestra patria, de nuestro país y de la política, tenemos que hacer precisamente una serie de reformas. Giovanni Yule, la última, y voy a retomar otra vez a Nicolás Castro, que está muy activo en el chat, seguramente nos está oyendo desde el Cauca. Primero dice, todos somos indígenas en Latinoamérica, yo creo que eso es indiscutible, así para ahora ustedes la vean muy aria. Ella tiene algo indígena en su sangre. Pero dice él, en el Cauca, vuelvo a su tierra, en el Cauca nos están gobernando los carteles mexicanos. Los barrios suburbanos de Popayán llenos de traquetos mexicanos. Parecieran los nuevos dueños del Cauca. Respóndame otra vez con un sí o con un no. ¿Usted lo está viendo así? ¿O usted, su comunidad, sus amigos, sus conocidos, la gente con la que usted palabrea allá, ¿están viendo eso así? Sí, el narcotráfico tiene una incidencia complicada, por supuesto. Por eso el Cauca, desafortunadamente, tenemos los indicadores de más violencia a nivel nacional en cuanto a desaparecidos, muertes, masacres. Y eso pues es por causa precisamente del narcotráfico. Y ahí están los intereses de los carteles de México. Eso todo el mundo lo sabe y por supuesto... Pero muchos lo callan. Contra eso es que nosotros tenemos que luchar como colombianos y contra eso es que nosotros tenemos que avanzar en una política estratégica para que en nuestro país logremos terminar el narcotráfico. El tema de las tierras es uno de los puntos fundamentales para poder hablar de paz en Colombia. Y la restitución, sin duda, es uno de esos pasos que hay que dar. Don Giovanni Yule, es un gusto tenerlo aquí en Sigue la W. Gracias por haber venido, gracias por estas explicaciones y seguimos al habla. Adelante con esa tarea, que no es fácil. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a los demás compañeros que hacen parte del equipo aquí de este gran medio de comunicación a nivel nacional. Y decirles pues a todas las víctimas y a toda la sociedad colombiana que vamos a seguir restituyendo la tierra para armonizar la vida. En segundos, Paola Herrera consiguió al abogado Camilo Gómez Riveros, que ayer fue objeto de un gran llamado, Andrea. ¡Bum, bum, bum, bum! El abogado Camilo Gómez Riveros, que es el demandante ante la justicia colombiana, quiere tumbar la forma en la que se elige al superintendente de Industria y Comercio. ¿Por qué? Ya nos lo va a contar él. Volvemos, sigue la W.